Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, un día después de la caída de Pedro Castillo, seguimos analizando las consecuencias de este golpe fallido, de este golpe frustrado, que por otro lado ratificó la continuidad, la persistencia de las instituciones, de la constitución política en el país, pero que también significó el aislamiento internacional de Pedro Castillo y la pérdida de todos los aliados que se había conseguido o había hecho en este tramo final de enfrentamiento con el Congreso. Ayer la propia OEA, el secretario general de la OEA, digamos, rechazó el golpe de Estado de Pedro Castillo, no obstante que unas semanas o unos días antes pretendía organizar un camino a favor del Ejecutivo. Acabamos de conocer un tuit del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que repite los tradicionales argumentos de la izquierda latinoamericana acerca de que Castillo era un hombre de los Andes, arrinconado por una derecha, pero finalmente dice que no debió cerrar el Congreso desconociendo la Constitución. Eso es más o menos. Entonces revela el nivel de aislamiento internacional que también ha tenido el golpe frustrado de Pedro Castillo. Bueno, para hablar de estos temas el día de hoy, hemos convocado a Román Sendoya. Él es un periodista, un consultor español, quien ha tenido el privilegio de contemplar en directo los acontecimientos en el Perú, porque ha estado en Lima cuando se sucedieron estos hechos, y queremos reflexionar con los ojos de un observador internacional también la realidad peruana. Buenas tardes, Román, gracias por la conversación. Hola, muy buenas tardes. Aquí, muy emocionante en Lima. El segundo golpe de Estado que me coge en el país, el primero, el del 2000, que gracias a Dios no fructificó, y este que tampoco, lo cual es una alegría, estar en un país en el que cuando alguien intenta violar la Constitución, fracasa. Bueno, la primera pregunta que yo te haría es, ¿tú conoces algún intento de golpe de Estado tan breve, tan efímero, tan mal organizado, tan mal planificado? ¿Cómo se puede explicar? Algunos han señalado que es como si Pedro Castillo se hubiese arrojado a las ruedas de un bus que pasaba, no a gran velocidad, pero que estaba pasando. ¿Cómo tú lo podrías explicar? Vamos a ver, yo creo que el golpe de Estado se ha estado fraguando desde antes del sábado y que la disolución del Congreso en los entornos de Castillo se manejó como una variable real. Es más, eso es lo que da explicación a la renuncia del ministro de Defensa el sábado pasado, ¿no? Que no encontrara un ministro de Defensa de sustitución inmediata y que hubiera que esperar hasta el lunes, pues dice mucho de lo que se estaba moviendo por Palacio, ¿no? La aparición de las carpetas de audio desde la inteligencia con toda la corrupción, el lunes ya puso en evidencia el nivel de degradación en el que estaba. Y yo creo que eh, Pedro Castillo se iba sintiendo solo, pensaba que iba a perder la vacancia, que iba a haber los 87 votos, y él por la mañana se vio abogado diciendo, lo único que me queda es cerrar el Congreso. Y es un golpe de Estado que lo da él solo. Golpe de Estado que desde el minuto uno, cuando se ve que él disuelve el Congreso con ese temblor de manos leyendo la declaración oficial, que obviamente estaba preparada desde hace tiempo, no hay policía y no hay fuerzas armadas para inmediatamente que se aplique el decreto del presidente. Lo único que demuestra es que el presidente estaba solo. Es verdad que 10 minutos antes de que el presidente hiciera esa declaración, el general del mando único pidió su paso a la reserva, ¿no? Que yo creo que es cuando a él le comunicaron que se iba a cerrar el Congreso y él dijo, yo en esto no participo. El delito de sedición puede llegar hasta 30 años, ¿no? Él se lanza porque ve que no le queda otra manera de sobrevivir, pensando que disolviendo el Congreso iba a poder continuar siendo el presidente, y hace un golpe de Estado solo. Nadie puede hacer un golpe de Estado solo. Bueno, mira, A partir de ahí lo vino más la consecución de toda la caída, dimisiones en cascada de los ministros, porque todo el mundo dijo, este hombre está loco, a mí que no me cojan en ese gabinete. Entonces, bueno, pues se encontró solo, ¿no? lo más sorprendente, Román, es que casi unos minutos después
junto a la cascada de renuncias de ministros, de diplomáticos, viene un tuit de Perú Libre, de Vladimir Cerrón, algo así como diciéndole, te apuraste. No habían los votos en el Congreso. Y era verdad porque, de alguna manera parecía ser verdad porque Perú Libre, quien había acompañado la moción de vacancia con alguno de sus integrantes en un primer momento, señalaba que iba a votar en contra de la vacancia. Entonces, todo esto es absolutamente inexplicable, excepto por el perfil psicológico del propio Castillo, ¿no? Que debe haber entrado en un momento de pánico. No, o sea, desde el punto de vista del análisis político, es bien difícil explicar este suicidio. Bueno, yo creo que él estaba muy solo, estaba muy arrinconado. Podía ser vacado, podía haber sido cesado posteriormente. Y yo el tuit de Cerrón no me lo creo. No controlaban los votos. Yo sí creo que iba a haber vacancia. Lo que pasa es que Cerrón tiene que decir que él ha sido leal y él tiene que mantener el liderazgo de Perú Libre y del voto de la extrema izquierda en torno a él. Porque si él hubiera dicho que él también apoyaba la vacancia, probablemente el heredero de esos votos hubiera sido Antauro Ujú. como posibilidad. Y Perú Libre hubiera perdido esa posición hegemónica de la extrema izquierda, ¿no? Y curiosamente, Perú Libre hace ese tuit después de la declaración de golpe, no lo hace antes, no dice hoy en la vacancia Perú Libre apoyará al presidente y no habrá vacancia. Es decir, Ujú. esa solidez no se dice antes. Si probablemente se lo hubieran dicho al presidente que no iba a haber vacancia, él no hubiera dado el golpe de Estado y no hubiera cerrado el Congreso. Lo que pasa es Ahora, que él lo dice a posteriori. Lo dice a posteriori pero y con un hay tono muy distinto. hay un anuncio unas horas antes de Perú Libre señalando que no van a votar contra la vacancia. Lo que pasa es que en Perú Libre, como está dividido en un montón de grupúsculos y bancadas, como el bloque magisterial, como lo desgajaron todo, y como estamos viendo que dentro del Congreso los niños, no niños, los autónomos independientes y todos los social confusos tienen una autonomía propia incontrolable, el resultado se sabía. El presidente obviamente estaba desesperado cuando Ahora, veía que lo vacaban. A él alguien le estaba diciendo que lo vacaban. Si no, no hace esto. efectivamente. Esto lo podía haber hecho hace mucho antes, pero él lo hizo unas horas antes de que se fuera a votar su vacancia, porque se veía en la calle. De acuerdo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este golpe frustrado? Hay enormes consecuencias. En primer lugar, lo que ha impresionado, y hay que decirlo con absoluta claridad, al mundo, es cómo han reaccionado las instituciones peruanas, ¿no? Cuando Castillo estaba en el poder, esto parecía un sistema republicano, una constitución que agonizaba cada día, que estaba en UCI, con respirador artificial. Pero ante la prueba más extrema, bueno, yo particularmente todavía no salgo de mi asombro de la manera como las instituciones, incluidas las Fuerzas Armadas, han reaccionado. ¿Qué comentario te merece este tipo de cosas? A mí lo que hice, bueno, fue lo más importante que ha hecho Perú Castillo desde que tomó el poder. Ayer en 2 horas hizo tanta institucionalidad y ayudó tanto al país que hasta casi habría que agradecérselo en la incertidumbre de las 2 horas. Primero, las Fuerzas Armadas ayer y la policía dieron un ejemplo democrático de constitucionalidad y de ser unas fuerzas republicanas absolutamente democráticas y homologables a las más sólidas y leales Fuerzas Armadas de ningún país del mundo. Es decir, el comunicado es impecable, no sobra una palabra ni falta ninguna, de una constitucionalidad plena. Ese gesto de las Fuerzas Armadas y de la policía, lo otro que ha consagrado es la Constitución peruana. Ahora no hay quien cambie esta constitución. Esta constitución sirve hasta para parar golpes de Estado. Es una constitución Qué buena absolutamente... frase, Román, qué buena frase. Esta constitución sirve hasta para detener golpes de Estado. Claro, entonces eso ayer se consolidó la constitución como el instrumento fundamental democrático de Perú, con lo cual la constitución no se toca. También nos hemos vacunado en el mandato de Castillo contra la extrema izquierda. Yo creo que de una manera importante. Es decir, que la gente ha podido comprobar el nivel de corrupción, además de menudeo, o sea, ridícula, mala,
la pésima gestión que ha afectado precisamente a las clases más bajas, a las más necesitadas, la incapacidad que tiene para dinamizar un país la extrema izquierda. Hemos conseguido que los ronderos de Antauro Humala no vengan a la capital, que era un riesgo posible y plausible. Después de lo que pasó ayer ya no vienen, es decir, ese asalto a la capital, que era un asalto violento y no democrático, ya no se va a producir, ¿no? Y luego tenemos una oportunidad muy grande. Dina tiene una oportunidad muy grande y que además en el reflejo de los comunicados de distintos partidos ayer, vía tweet, etcétera, es que tenemos una oportunidad en la que hay que dejar al margen izquierdas y derechas. Ayer era un momento de legalidad frente a ilegalidad, de institucionalidad frente a ruptura, el momento de la constitucionalidad. Y ahora lo único que hay que pedir a todas las fuerzas es la madurez de hacer un gobierno que llegue hasta el 26, en el que... Porque, Román, lo que habría que recordar es que hemos llegado hasta elegir a Pedro Castillo, que fue el peor candidato de la historia republicana ante los ojos de millones de peruanos, el menos preparado, que tenía claros vínculos con el Moderno. Lo elegimos a pesar de todo eso, porque en el Perú hubo una guerra fratricida entre peruanos. Y quizá la única posibilidad que tiene la señora Dina Boluarte de recuperar gobernabilidad, de enrumbar el país por otro camino, es superando esa guerra fratricida y convocando un gabinete de unidad nacional, no sé cómo llamarlo, ¿no? Quizá reeditando los mejores momentos de la transición española que tú lo has estudiado, o de otras transiciones, no sé. No, bueno, vamos a ver, podemos ir a un gabinete como el del 2000 de Paniagua. Ajá. Un equipo de gestión bueno, que solo duró un año porque se convocaron las elecciones, ¿no? Que dieron como resultado la victoria de Alejandro Toledo. Pero aquí se podría intentar hacer una legislatura. El comunicado, los tres tweets que hizo ayer la señora Fujimori apostando por Dina y poniendo a su bancada a disposición para salir adelante y para que se ponga el país en marcha, me parece una posición loable e inteligente, que es lo que yo creo que necesita el país y que creo que la propia Dina y todos los demás grupos se han dado cuenta de ello. O sea, ahora hay que dejar de tonterías y de discursos demagógicos y populistas para decir, bueno, el país ha estado un año y medio parado, ha tenido una corrupción muy grande, una desinstitucionalidad absoluta. Vale, ya se ha acabado el simulacro de destrozo, empecemos a construir el país, ¿no? Creo que es su gran oportunidad. Es más, es la primera mujer presidenta de la República del Perú. Es una oportunidad histórica para hacer las cosas de otra manera y para hacerlas bien. ¿Tú no ves entonces un riesgo en que la señora Boluarte pueda reeditar un nuevo capítulo de esta guerra que nos está hundiendo como país? ¿No hay ese temor? ¿No hay ese riesgo? ¿Qué Vamos a piensas? ver, el riesgo existe. Todavía no sabemos cuál es su gabinete, que se lo tiene que aprobar el Congreso, ¿no? Ujú. Yo creo, en estas horas previas a la presentación del nuevo gobierno, lo que hay que hacer es un llamado a la responsabilidad y a la construcción y a seguir adelante con la pluralidad que las elecciones dieron y que tampoco es que fue una mayoría abrumadora de extrema izquierda. Se ganaron las elecciones por unas décimas de diferencia. Entonces, en lugar de enfrentar al país, confrontemos la realidad. Pongámonos a todos a trabajar en un sentido de avanzar y de desterrar la corrupción, de tomar medidas que necesiten para sacar de la pobreza a tanta gente después de la pandemia y que precisamente por las políticas que ha seguido Castillo lo que han hecho es ahondar más en la brecha social. Y yo sí creo que Dina tiene que estar dándole vueltas y todos los que están a su alrededor en ese modelo de construcción. Todo lo que no se haga en ese sentido es un error grave. Y es más, puede ser vacada en unos meses si no lo hace, porque la descomposición del Congreso y la situación es muy complicada. Hay que seguir No, profundizando. y sobre Garantías todo, procesales. Román, lo que yo estoy viendo y lo que puede suceder es que hay un polo radical, sobre todo dirigido por el Movadef, antes que Antauro Humala. El Movadef es una fuerza maoísta, con programa, con ideología, con buró, con todo lo clásico del comunismo. Y ellos han estado en el Estado, han estado en el Ministerio de Educación,
Han querido controlar el magisterio, han querido bloquear la carrera pública magisterial, han estado en las prefecturas. Estos sectores van a pasar a una oposición radical, esa es la impresión que yo tengo. Entonces, si la Bueno, señora es que Boluarte... debería, es que Dina debería de mandarlos a la... Los que han gobernado hasta ahora han sido Mohamed y Sendero Luminoso. Y ya hemos visto el destrozo que han hecho en el país. Esos Ujú, son los únicos agentes con los que no hay que contar. O sea, lo que el golpe de Estado de ellos, el golpe de Mohamed, ante su incapacidad y su inutilidad como gestor político. El único sitio en el que sabe estar es en la revolución y en la violencia. Además, en la ilegalidad permanente y en la mentira permanente. Todas las decisiones que se tomaban eran contra la Constitución y contra la ley. Y aquí la que le ha derrotado a Almohadez ha sido la Constitución y la sociedad peruana. Entonces, eso es lo único que hay que tomar nota. Y son los únicos que sobran en este momento en la institucionalidad futura que tiene que hacer el nuevo gobierno. Todo lo demás tiene que estar. Y es ujú. verdad que el golpe de Estado de ayer tiene una segunda víctima y un gran fracaso, que es Martín Vizcarra, al que espero que pronto le diga todo el peso de la ley como debe ser. Porque esta ruptura del país, este cambio de modelo, lo diseñó él tendió las trampas oportunas tanto a Pedro Pablo Kuczynski como al Congreso anterior, impidiendo la reelección para tener un Congreso de gente sin experiencia, que pensaban que iban a ser manejables, que les iba a permitir hacer una constitución en la que el señor Martín Vizcarra pudiera autopresentarse como presidente vitalicio del Perú, como si fuera Xi Jinping, y han fracasado. O De sea, ahora lo acuerdo. que hay que hacer es construir la solidez del país, sacar a los que han llevado al país a esta situación, que es Moadez y Sendero Luminoso, y todos los demás, izquierdas y derechas, todos juntos, trabajar en consolidar y poner en marcha el Perú. Luego ya llegarán unas elecciones y habrá un momento de escoger programas ideológicos más izquierda, más derecha, eso ya llegará, pero no es el momento ahora. De acuerdo. Además, tú que eres un estudioso de la transición española, tienes enorme fundamento para hablar de esto. Una pregunta final, Román, de este interesante diálogo. El modelo económico. Así como la Constitución ha resistido una ofensiva, a ver, ¿qué ofensiva mayor puede haber si un gobierno que es elegido con una constitución dice que va a convocar una constituyente para derogar esa constitución con métodos al margen y en contra de la propia Constitución, ¿no es cierto? Pero algo parecido también ha sucedido con el modelo económico, ¿no es cierto? Los anuncios de la Constitución, los anuncios de las nacionalizaciones han detenido las inversiones, el modelo económico se ha parado, hubo estos decretos laborales que en realidad si uno mira esos decretos laborales, es un sistema socialista al margen de la Constitución y de la economía de mercado lo que se propone. Bueno, ¿cómo piensas que quede el modelo económico luego de este ensayo, de esta experiencia de la izquierda comunista aquí? Bueno, algo parecido sucede en países como Chile y Colombia. Coméntanos, por favor. Vamos a ver, uno, el Perú ha demostrado que es un gran país porque al margen de los errores políticos, la economía ha seguido creciendo, independientemente, porque tiene una economía real, no es una economía meta. Aquí hay una agricultura, hay una pesquería, hay unas materias primas y una pujanza de un país que salga adelante. En el entorno en el que estamos de Chile, Colombia, lo que está pasando alrededor, el Perú tiene una potencialidad y una oportunidad enorme de liderar económicamente todo el cono sur en el desarrollo y el crecimiento. Hemos visto cómo hasta se han quejado formalmente al gobierno por la incapacidad que tenía de controlar el orden y la explotación de las minas, porque se estaban quedando hasta sin materias primas, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahora? La mejor política social es aquella que genera riqueza en la ciudadanía. Lo que hay que hacer es poner en marcha el país, ¿para qué? Para volver a generar un crecimiento por encima del 7%, para que así esta brecha de separación y pobreza que ha crecido con el Movadez y con Pablo Castillo, no con la derecha, no, con el Movadez y con Castillo. Se ha multiplicado el riesgo de pobreza y la pobreza en el país. Que el país se ponga las pilas para que vuelva a crecer por encima del 7%, para que de esa manera la brecha de la pobreza empiece otra vez a disminuir y se empiece a generar la riqueza que necesita el pueblo. Yo creo que es con ese gobierno de institucionalidad, el otro mandato es el gobierno del dinamismo económico del país. Hemos perdido un año y medio importantísimo y haré que poner las pilas para, uno,
devolver la confianza internacional a los inversores para que sigan viniendo al Perú, ya que alrededor no hay ninguna institucionalidad y hay una situación de indefensión jurídica y de inseguridad que hace que el dinero no venga. Aprovechemos la situación, aprovechemos que podemos enseñar esa Constitución que es capaz de derrotar golpes de Estado para que la gente confíe en el país, en las instituciones, venga el dinero de fuera y nos pongamos todos a trabajar. Solo trabajando se acaba con la pobreza. De acuerdo, Román, infinitamente agradecido por estas reflexiones y bueno, te queremos tener siempre aquí por el Perú, sobre todo en estos momentos. Que mis viajes sean más tranquilos que estos que me estáis dando. Con toques de queda, golpes de Estado. Pero bueno, siempre es interesante vivir estas experiencias, forjan carácter y sobre todo ven la realidad de un país. Ayer la ciudadanía fue ejemplar, ayer el pueblo peruano fue estupendo. Es tener la paciencia y la dignidad, incluso ir a las embajadas donde se podía escapar el presidente para que no huyera. No, eso fue impresionante. Quizá habría que... hay que felicitar al pueblo peruano por su conducta. Sí. Ha sido ejemplar. Ha sido ejemplar. Las Fuerzas Armadas, la policía y el pueblo peruano, que no se alteró, no aprovechó el momento para los disturbios, para el vandalismo, para generar un conflicto social. No. La gente. ¿Quién dice que no tenemos una cultura de país desarrollado, carambas? ¿Ah? Bueno, ayer se demostró. Además, muy bien. Muy bien. Entonces, da gusto estar en un país que tiene esa solidez detrás, ¿no? Por encima de sus gobernantes y por encima de sus mitos, porque aquí hay mucha mitología de que no, y ayer se demostró que sí, que hay Constitución, que hay Fuerzas Armadas, que hay policía, que hay pueblo peruano. Estuvo fantástico, fue bonito. De acuerdo, Román, infinitamente agradecido y seguiremos conversando como siempre solemos hacerlo. Muy agradecido. Gracias, Víctor. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.